Entonces, esa va a ser la diferencia y ahí nosotros le vamos a dar una categoría de estado del arte. En lo que tiene que ver con, como hablamos el día de ayer, con la organización. Como dije, yo les aconsejo que pongamos simplemente dónde inicia la variable independiente y dónde inicia la variable dependiente, porque de esta manera también nosotros en el índice ya tendríamos una forma de irnos puntualmente a una página específica. Pero ya en la redacción, ahí es donde que nosotros le damos la categoría del estado del arte, ¿sí? Miren, en la parte de acá nosotros necesitamos indicar, por ejemplo, de qué se trata el consumo de agua en plantaciones, de qué se trata el método de riego artificial. Nosotros, ok, ponemos el subtítulo y hablamos de ellos, pero siempre nosotros redactando en forma de artículo científico, ¿sí? Esa es la diferencia. No directamente colocar aquí, entre comillas, ya porque copiamos tal cual, como les dije, copias textuales, máximo un 10, un 15% nomás, ya cuando sean definiciones en las cuales nosotros no podemos parafrasear, ya cuando sean conceptos de los cuales, si es un concepto que ya es conocido por todas las personas, entonces tampoco vamos a parafrasear nosotros un concepto o una definición, ¿verdad? Pero el resto es completamente parafraseado, el resto es completamente redactado por nosotros. Y siempre utilicemos esas palabras, el posteriormente, el de acuerdo, de esta manera, después, adicionalmente, siempre iniciemos con este tipo de palabras, porque este tipo de palabras son las palabras que nos van a dar a nosotros la conexión con el documento anterior. Sí, yo les decía el día de ayer que hay palabras como y, también, además, más aún, por otra parte, sobre todo, otro aspecto, pero, sin embargo, por el contrario, aunque, no obstante, por esta razón, puesto que, por lo tanto, por consiguiente, luego, por eso, por tanto, en consecuencia, son palabritas que a mí me dan a entender que yo estoy terminando la idea anterior. Sí, y si por cualquier circunstancias nosotros ya vamos a cambiar de idea, utilicemos palabras en las cuales nosotros vamos a iniciar algo nuevo, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a ver, por el contrario, no obstante, por otro punto de vista, ¿sí? Son diferentes palabras que nos van a permitir a nosotros que exista conexión entre los párrafos y de esta manera el lector ya sabe dónde inician las cosas y dónde van a terminar. Miren, en la de acá nosotros no necesitamos poner subtítulos, pero de igual manera siempre está hablando, miren, comienza por la problemática y va a hablar de otro tema, utiliza la palabra por otro lado. Y acá ya va a comparar los dos y ya dice en ambos casos, ¿sí? Y siempre, para el caso puntual, estas palabritas de inicio de párrafo son los que les dan el rigor de estado del arte. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. No vayan a formar ustedes un marco teórico como el que hacían para pregrado, ¿sí? En el cual únicamente poníamos los subtítulos, los conceptos, y ahí íbamos pidiendo concepto tras concepto, tras concepto, subtítulo tras subtítulo, tras subtítulo. Eso no. Esa es la diferencia. Profe, disculpe que le interrumpa, una consulta. Claro. Entonces, por ejemplo, digamos, de mi primera variable es la gestión administrativa. Empiezo solo detallando lo que es, digamos, un concepto o una definición, y de ahí voy detallando si tiene diferentes fases y toda esa situación, Ya, por sin eso poner mismo, el tema. el día de ayer hablamos de la red de inclusiones para que ustedes ya tengan una idea de cómo formar. Y se acuerda que dijimos que íbamos a ir de lo general a lo particular, tomando en cuenta esta red de inclusiones. Sí, eso nos sirve. Esta es la herramienta, como decía yo, esta va a ser la hoja de ruta para que nosotros tengamos una organización y no comencemos a hablar desorganizadamente sobre los temas, sino que nosotros tengamos ya una organización. Entonces, comenzamos por lo general. Les decía yo que de lo general, por ejemplo, hablemos una media página, una página. Después vamos a los temas intermedios en los cuales vamos a hablar una página o dos páginas. Y ya cuando lleguemos a hablar sobre nuestra variable en sí,
en ese momento sí nosotros vamos a tomarnos unas 5 o 10 páginas dependiendo de lo que vayamos a hacer. Ahora, claro, si nosotros necesitamos poner subtítulos para ciertos temas específicos, pongamos los subtítulos, por eso mismo les puse yo los dos ejemplos, ¿sí? Pero lo importante es cómo nosotros vamos a redactar, eso es lo importante. Entonces, Stalin, no comience por su variable independiente en sí, sino comience por la parte general, haga esta red de inclusiones, ¿sí? Sí, sí, el grafiquito que vimos ayer en la cual nosotros teníamos Sí, como núcleo la variable independiente y hacia arriba nosotros teníamos qué temas. Y siempre vaya de lo general a lo particular, pero redactando, ya, profe, redactando. gracias. Sí, porque sí, como les decía, en pregrado nosotros de pronto poníamos siempre los subtítulos y en los subtítulos ya poníamos el concepto, parafraseábamos, punto aparte, otro subtítulo. Y eso no es un estado del arte. Profe, De esta manera nosotros formamos el estado del arte. Sí, David. eso es lo que en pregrado llamábamos lo que es la operacionalización de las variables. No, no, eso es en cambio para que nosotros formemos nuestra técnica de recolección de datos. De la operacionalización de variables nos sale para que nosotros tengamos las preguntas para la encuesta o la entrevista. Ah, ya, Aquí estamos profe. todavía en el marco teórico, ¿sí? Sino que vi la necesidad de aclarar este tema porque ayer les noté como que estábamos todavía un poquito confundidos, ¿sí? Que especialmente, como me di cuenta con una pregunta que me hizo un compañero, no recuerdo quién era, en la cual habíamos quedado cómo vamos a organizar el marco teórico. Entonces, como digo, se mantiene esa organización, pero la redacción, eso es lo importante, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Sí. Y bueno, Tener una pregunta, disculpe que le sí, interrumpa. Y en los antecedentes de investigación, tenemos que empezar por ahí, pero lo que vamos a hacer como estado del arte también son antecedentes investigativos. sí, los antecedentes investigativos se mantienen los que ustedes ya presentaron en el plan, con la diferencia de que por ahí pueden, de cierta manera, acomodarle un poco más el inicio de los párrafos, ¿no es cierto?, para que haya conexión, pero eso ya lo hicieron. Y eso va en los mismos antecedentes. Total, los antecedentes investigativos creo que tenemos máximo una hoja o un poquito más de una página, ¿no es cierto? No tenemos más. Eso se mantiene. Pero sí pueden mejorar la redacción para que desde el inicio ya se note ya esta forma de redacción de un estado del arte. Pero Ok, eso ya ingeniero. Ujú. Entonces, como les decía, si ustedes ya han leído artículos que imagino que ya lo han leído, se dan cuenta que todos tienen esta forma de redacción. ¿Sí? Y ese es el aporte que nosotros vamos a hacer, esa es la diferencia que estamos haciendo nosotros de nuestra tesis de pregrado a este proyecto investigativo de posgrado, la forma de redacción. Y ahí le damos nosotros la categoría del estado del arte. Ahí le damos nosotros la categoría de científico, que es lo que vamos a plasmar en nuestro proyecto investigativo ahora que estamos ya próximos a ser magíster. ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero, y mantenemos el macro, el meso y el micro en los antecedentes investigativos, que es lo como lo presentamos en el plan de titulación, ¿o no? Bueno, los antecedentes investigativos no va con macro, meso y micro, porque los antecedentes investigativos es buscar investigaciones previas sobre nuestro tema. Pero en el plan nosotros lo hicimos así. Nos dijeron que lo hagamos así. Bueno, ya, espera, ahora nosotros ya no es necesario que expliquemos el problema, porque en los antecedentes investigativos, por lo general, lo que nosotros vamos a ver es que si ha habido trabajos investigativos previos a mi tema, ¿sí? Y bueno, y si usted lo ha hecho para, de cierta forma, tener una organización y lo ha hecho en macro, meso y micro, podría hacerle de esa manera, no habría ningún problema. ¿Sí? En los antecedentes, entonces ustedes ya dicen, ok, tal persona investigó sobre este tema y obtuvo estos resultados. Eso es lo que hicimos en los antecedentes, ¿no es cierto? Y esto me sirve de punto de partida, me sirve de base para que mi investigación sea validada. Pero como les dije, ustedes ya hicieron eso y ya presentaron el plan. Lo que van a hacer acá
es que de cierta manera el plan no lee nadie, porque el plan simplemente es un requisito, es un formulismo para que su proyecto o su tema sea aprobado. En cambio, esto ya va a ser leído, esto ya va a ser publicado. Y si ustedes se equivocaron en algo o se dan cuenta ahora de que de pronto los antecedentes investigativos que hicieron en el plan fueron solamente para que les aprueben, ahora cojan y depurenlo, ¿sí? Vuelvan a leer, vuelvan a presentar, vuelvan a ponerlo y lean nuevamente y ahí vayan arreglando alguna cosita que de pronto estuvo mal. Porque esto sí ya va a ser publicado, esto sí ya van a presentar ustedes a la comunidad y esto ya es algo que va a estar en los repositorios, es algo que les va a servir de referencia a otras personas, lo que no sucede con el plan. Profe, Sí, mira, bueno, ya me corrigió un compañero, es que me confundí. Lo que le quería preguntar es sobre las categorías fundamentales, o sea, como ayer pues nos planteó, digo, o sea, verá, si nosotros vamos categorizando cada variable, nosotros ya tendremos que ver artículos que nos hablen sobre el otro nivel o solo enfocados en las variables. Porque obviamente para hacer el marco teórico nos basábamos en las categorías fundamentales para realizar lo que es la constelación de ideas y de ahí empezar a hacer parte por parte la investigación. Entonces acaba directo. Entonces yo creo que la categorización fundamental a mí personalmente me va a confundir porque yo quisiera mejor trabajar directamente con las variables. Entonces esa era mi duda, profe, o sea, ¿cómo me ya, puede, digamos, aclarar esa situación? Disculpe la molestia. ya. Muy bien. Verán, yo les ponía esta categorización, estas categorías fundamentales, porque ustedes ya lo conocen, ya han trabajado con ellas en el pregrado y están más familiarizados. Pero yo les decía que esto lo utilicen solamente como una estrategia para que ustedes sepan por cuáles temas comenzar a hablar y no se pierdan en el medio. Me explico. En lo que hablábamos nosotros el día de ayer, y les voy a poner esta, esta diapositiva. A ver, denme un segundito, por favor. Ya, esta es la que observamos nosotros el día de ayer, ¿sí? Entonces, yo les decía, solamente que les sirva para que ustedes sepan cómo va la información. Entonces, en este caso vamos a comenzar hablando del aprendizaje en general. Una vez que hemos hablado del aprendizaje, vamos a hablar de los tipos de aprendizaje, después de los estilos de aprendizaje y ahí sí vamos a hablar del ciclo de aprendizaje. O sea, tampoco esto es una camisa de fuerza. Ustedes pueden buscar cualquier estrategia y por eso ayer nosotros en estas mismas diapositivas vimos que había varias estrategias para construcción del marco teórico. ¿Sí? Aquí observábamos que existen varias estrategias para la construcción del marco teórico. Incluso había un ejemplo. Pero yo les decía, ok, ustedes ya conocen, ya han trabajado con las categorías fundamentales, trabajemos también con esas categorías fundamentales como una herramienta que nos permita a nosotros iniciar en un tema e ir organizadamente y no perdernos en el medio. O sea, si la variable dependiente es ciclo de aprendizaje, no estar hablando al inicio del ciclo de aprendizaje o en cualquier momento del ciclo de aprendizaje, sino ya cuando llegue su turno, ahí sí hablar todo lo referente al ciclo del aprendizaje. No es una camisa de fuerza, como les decía, sino que simplemente es una forma en la cual nosotros no nos vamos a perder. Ustedes ya van leyendo los artículos, entonces todo lo que tenga que ver con el aprendizaje ya sigan sacando aparte. Ya por ahí vieron algo acerca de los tipos de aprendizaje, cuál es el tipo de aprendizaje que más se aplica, cuál es el que menos se aplica, ya saquémosle aparte. Por ahí ya vimos algo acerca de los estilos de aprendizaje, ya tengamos esa información lista, ¿sí? Y desde luego tenemos que enfocarnos más y hablar más y tener más temas relacionados con el ciclo del aprendizaje. Entonces, de esta manera ustedes ya van a tener ya la parte de redacción, ya va a tener pies y cabeza, ¿no es cierto? La persona que va a leer primero va a enterarse acerca de qué es el aprendizaje, después cuáles son los tipos de aprendizaje, los estilos y finalmente ahora sí voy con los ciclos del aprendizaje, ¿sí?
Entonces, eso es lo que les decía yo, que para eso podemos utilizar esto. Y, y ¿cómo era el otro que usted me dijo, David? Luego de este gráfico había el de las ideas, conceptualización de ideas, ¿cómo La era? constelación, sí, Constelación de ideas. Ya, eso de pronto ya no utilizamos. Oye, ya, profe. Eso de pronto ya no utilizamos porque eso era más para formar nuestro marco teórico en sí, para saber ahora sí de qué conceptos vamos a hablar, la constelación Pro- de ideas. Profe, o sea, por ejemplo, verá, en antecedentes investigativos prácticamente buscábamos otros trabajos, era mínimo tres, creo me parece, Ya, en la sí. tesis que yo hice. Y de acá, o sea, nosotros ya nos vamos, digamos, como un ensayo directo para poner los trabajos que tengan más concordancia con el trabajo que vamos a hacer. Y después vamos hablando, por ejemplo, acá tenemos del aprendizaje. Entonces así nos dice para no perdernos y seguir un hilo. Y después Es, podemos, y después hacemos lo mismo con la otra variable hasta llegar al tema principal, perdón, a la variable, mejor dicho. sí, esa es Muchas la gracias, idea. profe. Esa es la idea. Verán, en los antecedentes investigativos ya nos sirven los antecedentes que nosotros presentamos en el plan. Simplemente que ustedes acá lo van a mejorar en redacción y lo van a mejorar. ¿Por qué? Los antecedentes es el punto de partida, es decir, tales personas ya trabajaron sobre este tema y llegaron a tal conclusión. Y eso me sirve de punto de partida para mi investigación. Ok, tres antecedentes, uno que puede ser por la variable independiente, otro por la variable dependiente y otro antecedente que va relacionado con el tema en general. ¿Sí? Eso es lo mínimo. Si tenemos más, bienvenido, pero mínimo van tres. Una vez que hemos hecho el antecedente, nosotros quedamos de acuerdo el día de ayer que para que exista una organización en mi estado del arte o en mi capítulo 2, vamos a poner primero y vamos a comenzar hablando sobre la variable independiente. Y en la variable independiente yo les aconsejaba que como ya conocemos nosotros esta red de inclusiones conceptuales, trabajemos con esta para que nosotros sepamos de qué temas hablar al inicio, qué temas hablar luego, que nos sirva solamente como una hoja de ruta. ¿Sí? Y de esta manera está organizada mi información. Y mientras formemos el estado del arte, vamos nosotros a redactarlo con esa forma científica. Ya no simplemente poner conceptos, nada por el estilo, sino que siempre todo párrafo tenga relación con el anterior párrafo y nosotros sigamos redactando de esta manera. ¿Sí? El momento que vayamos a dar un concepto, ese concepto salga de la redacción. Que nosotros digamos, ok, para aclarar la idea, el autor habla sobre este tema y dice esto. Y sigamos así la redacción como estado del arte. Esa va a ser la diferencia. Terminamos la variable independiente, vamos a poner el subtítulo que habíamos creado para saber dónde inicia la variable dependiente, simplemente por organización. Y ahora sí vamos a redactar todo lo relacionado con nuestra variable dependiente. ¿Sí? Entonces, no quiero que venga subtítulos, subtítulos y conceptos, conceptos, subtítulos, subtítulos y parafraseo. No, quiero que venga redactado, por favor. Esa es la diferencia. ¿Estamos de Profe, acuerdo? profe, esto se llamaría la operatividad de las variables, todo esto. No le escuché muy bien. ¿Puede repetir? Le decía que todo esto se llamaría la operatividad de las variables. Podemos darle un nombre, no sé si operatividad de las variables, pero no, o sea, lo importante es tener pies y cabeza. Categorización, profe. O sería la categorización de las variables. También podríamos llamarle así, ya. Sí, lo importante, como digo, es que tengamos pies y cabeza. Eso es lo importante. Que no comencemos nosotros hablando, por ejemplo, directamente del ciclo del aprendizaje cuando ni siquiera sabemos qué es el aprendizaje. No comencemos hablando del ciclo del aprendizaje y topemos un tema de un tipo de aprendizaje, cuando primeramente tendríamos que hablar de todos los tipos de aprendizajes para que de esta manera el lector, cuando llegue a leer del ciclo del aprendizaje, ya tenga claro qué es un aprendizaje, cuáles son los tipos, cuáles son los estilos de aprendizaje. Y nosotros en la redacción del ciclo de aprendizaje podamos utilizar ya esos términos que previamente ya le presentamos al lector. Esa es la idea.
Es algo así Ingeniero, una como... pregunta. Sí, ¿Sí nos podría compartir el ejemplo que usted tiene hecho para sí, poder guiarnos con eso? ya lo va a subir al aula virtual. Pero como les dije a Gracias. ustedes, si ustedes leen en todos los artículos que ustedes se van a guiar, tiene esa forma de redacción, pero eso también ya lo voy a subir al aula virtual. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, por favor? Entonces, ahora sí creo que quedó claro esta parte de la redacción del estado del arte, que es lo que nosotros tenemos que hacerlo de una manera más científica y eso es lo que nos va a diferenciar del resto de trabajos. ¿Sí? En el Sí, internet, por favor, ustedes... Sí, ingeniero, una Profe, pregunta. disculpe, antes que se vaya del tema, ¿aquí podemos poner gráficos o no? ¿podemos? Poner gráficos en esta parte o no. No, 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 los gráficos solamente los vamos a utilizar ya para gráficos estadísticos cuando nosotros vayamos a presentar resultados. Aquí nada de gráficos. Ya, correcto, profe, gracias. Ni tablas. Eso ya abajo, después ya cuando vayamos a presentar los resultados, ahí utilizamos gráficos y tablas. Clever, Ingeniero, una ¿cuál es? preguntita. Sí, Sí, ingeniero, entonces es recomendable iniciar hablando por la variable dependiente, no, siempre por la independiente. por la independiente, perdón. Sí, siempre por Siempre, la siempre. independiente. Ajá, es recomendable que vayamos por la independiente. Porque recuerden que como su nombre lo indica, la dependiente siempre va a estar relacionado con la independiente. Sí, y si nosotros comenzamos hablando por la independiente, como que no tendríamos relación con sobre qué tema, sobre qué campo de acción vamos a hablar. En cambio, el momento que hablamos por la independiente, esa es sola. Esa puede afectar a cualquier tema. Y el momento que pasemos después a la dependiente, ya estamos nosotros y podemos relacionar con el tema de la independiente en nuestra redacción, que ese es el objetivo, ¿no es cierto? Aquí el objetivo es que hablemos del ciclo del aprendizaje de las TICs. Entonces, previamente nosotros ya vamos a hablar todo lo que es la TIC, el software educativo, los programas educativos, etcétera. Y cuando ya hablemos del ciclo del aprendizaje, ya tranquilamente podemos hablar del ciclo de aprendizaje de las TICs, que es nuestro tema central. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya previamente nosotros presentamos al lector toda la información relacionada con nuestra variable independiente. Y como el lector ya conoce esta información, ya conoce los temas principales de la variable dependiente también, ya cuando vayamos a hablar de ella, ahora sí podemos hablar de las dos variables relacionadas. Ok, gracias, ingeniero. ¿Ya? ¿Alguna otra? Profe, sí, profe, buenos días. Le saluda Clara. Y yo tengo una inquietud, profe. En el caso mío, por ejemplo, yo tengo presentado el proyecto de titulación, pero como me enviaron a reformular una variable, entonces, ¿cómo podría hacer yo ya con mi proyecto? ¿Tocaría cambiarle o cómo podría hacer yo? ¿O ya en base a la tesis le cambiaría el proyecto? Ya, pero el momento que le mandaron a reformular su variable, me imagino que ya le dieron una idea de qué variable debe cambiar, qué es lo que debe usted enfocarse. Entonces, hágalo pronto eso y preséntelo y hágale usted con esa variable que usted ya va a reformular. Se supone que usted ya está segura que ya le indicaron a cuál variable tiene que reformular y qué es lo que va a cambiar. Entonces, hágale con esa variable. Sí, pero por ejemplo, en ese entonces yo le presenté con otra institución y como tampoco no podía sacar el certificado de esa institución, hice a otra. Entonces, tocaría cambiarle en el plan la otra institución, ya me tocaría reformular, creo que de nuevo hacer el plan o el proyecto o cómo podría ser, porque me toca cambiar la variable y el lugar. Pero se acuerda que con usted ya analizamos algunos temas y ya llegamos a un posible tema que incluso yo le dije que converse con su tutor y ya usted debía haber presentado ese plan, eso fue hace 2 semanas. Sí, profe, pero mi tutor me dice que él está de vacaciones y que él no puede atenderme ahorita, no puede ayudarme, que a partir del 17 me dijo.
Entonces no podía hacer tampoco más, le estoy haciendo con el tema que le propuse, le envié, le dijo que sí, que me hizo una observación, pero me dijo que a partir del 17 me puede ayudar, el que ahorita está en vacaciones, me dijo, entonces no puedo tampoco cómo hacer más. Pero verán que esta ya de clases conmigo, esta es la cuarta semana y con usted creo que hace 2 semanas, después de la primera semana ya más o menos le reformulamos el tema y como que de ahí todavía no estaban en vacaciones, se me ha quedado usted un poco. Ahora, lastimosamente, trabaje con la que usted piense que va a ser aceptada y si no es aceptada, no le va a servir para su tesis, pero bueno, por lo menos ya tiene la experiencia de cómo se redacta, de cómo va a trabajar. Sí, yo con ese tema mismo le estoy haciendo, porque en realidad, como me dijo así el profe que me dio más o menos una idea, dijo que sí, más o menos está por ahí el tema, que no habría problema. Entonces, ya después le envié la otra parte para que me dé revisando y me dijo él que ahorita está de vacaciones y que no puede hacer, no me puede dar revisando, solo con el tema nomás estoy trabajando para esta situación, profe. Ya, entonces hágale con eso. Ya, profe, gracias. Ya, ¿alguien tiene alguna otra duda? Entonces yo les estaba indicando que para que nosotros vayamos a redactar, busquemos en internet y pongamos frases, palabras o conectores para enlazar párrafos, o frases, palabras o conectores para enlazar oraciones. Y ahí nos va a dar una lista de todas estas frases, de todas estas palabras ordenadas por tipo, ¿no es cierto? ¿Cuáles palabras podemos nosotros utilizar para oposición? ¿Cuáles para adición? ¿Cuáles para causa? ¿Cuáles para énfasis? ¿Tales para comparación? Para orden en el tiempo cronológico. Y utilicen esas palabras y van a ver que ahora ustedes de pronto están consultando en internet, pero después ya nosotros aprendemos y ya automáticamente sabemos qué palabras vamos a utilizar. Nos familiarizamos con estas palabras. ¿Sí? Pero ahora, lo bueno, miren, todo hay en internet. Y hay cuadros, hay gráficos de todas este tipo de palabras que siempre nosotros vamos a utilizar. Porque de lo que yo estoy revisando con ustedes en este momento, su capítulo 1, tenemos problemas en eso de unir las oraciones. En un mismo párrafo nosotros comenzamos hablando de, yo qué sé, comenzamos hablando de algo legal, terminamos hablando de deportes y por ahí nos pasamos a administración. Y no utilizamos las palabras adecuadas para enlazar las oraciones. No utilizamos las comas. ¿Sí? Recordemos, por favor, que la coma es muy importante. Una coma puede dar un cambio completo al sentido de una oración. Entonces, siempre es importante que nosotros hagamos esto, que después de que escribamos, volvamos a leer lo que nosotros hemos escrito. ¿Sí? Hay problemas en los cuales, por ejemplo, utilizan un artículo en singular y la palabra en plural. Me explico. Ponen el sábados. Sí, es un ejemplo nada más que pongo. Entonces, todo eso tenemos que nosotros revisar. Y es fácil. Terminamos de escribir, leamos. Arreglamos alguna cosa que encontramos, volvamos a leer hasta que estemos seguros de lo que hemos escrito está bien. Es así como nosotros debemos ir formando el marco teórico, el estado del arte. Y siempre utilicemos las palabras adecuadas. Utilicemos los puntos seguidos, por favor. También redactan y no hay un punto seguido y quieren en el mismo párrafo hablar de todo. Y todo es un champús completo que no se entiende. Entonces, esas cosas que yo por eso mismo estoy trabajando con ustedes independientemente en el capítulo 1. Les estoy dando a notar en qué se están equivocando. Yo en ese momento, ustedes no se dan cuenta con los que he trabajado hasta el momento. Me pongo a estar leyendo todo el capítulo 1 y les hago caer en cuenta en que se han equivocado. En algunos incluso yo estoy tratando de redactar, estoy indicándole cómo debería ir. Sí, por eso me estoy demorando en los capítulos 1. Y eso que ustedes están fallando en el capítulo 1, miren que eso que ahí son solamente 2 hojas. Traten de ya no fallar el momento que vayan a hacer el estado del arte. El capítulo 2 ya es más grande. En el capítulo 2 ya van a redactar mucho más.
Entonces, ya les estoy haciendo caer en cuenta en la revisión que estamos teniendo con cada uno de ustedes, en qué es lo que estamos nosotros fallando. Y eso tomen muy en cuenta para que ya no lo hagan en el capítulo 2. Y desde luego en el resto de capítulos, que todo redactado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, nunca ustedes presenten un producto que escribieron y no revisaron. Siempre es importante que todo el producto que ustedes escribieron lo vuelvan a leer. Y como yo les decía al inicio, no sé si ustedes recuerdan, en lo posible este producto pidan a una persona, a un familiar, a un hermano, esposa, esposo, lo que sea, y que les diga, ven a darme leyendo. ¿Sí? Y siempre van a encontrar errores, que a nosotros se nos escapa porque nosotros somos los autores. Y ahí sí presentemos, ahí sí digamos, ok, ahora ya está bien escrito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces busquen esas palabritas en internet. Ya les digo nuevamente, son palabras para enlazar párrafos, conectores para enlazar párrafos u oraciones. Y ahí les va a salir la lista y imprimamos o tengamos a la mano esas palabritas y vayamos utilizando esas palabras para unir. Y vamos a tener una mejor redacción. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, vamos con el tema, con eso yo espero dar cerrado la parte del capítulo 2, que los vamos a revisar luego, pero ya la parte de clase del capítulo 2 doy por cerrado y vamos en este momento con el nuevo tema, que es ya enfocado al capítulo 3. ¿Sí? Y para enfocarnos en el capítulo 3 es importante que nosotros hablemos de los aspectos relacionados con la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Eso es importante que nosotros hagamos. Perdón. A ver si se estaba compartiendo. Ya, muy bien. Bueno, recordemos nosotros que la investigación es un proceso sistemático de búsqueda de respuestas a un problema. Ese es el objetivo de que nosotros hagamos investigación. Ya todos han planteado su problema, todos ya tienen muy claro su problema. Entonces es importante que ahora nosotros definamos acerca de cuál es el enfoque de la investigación. Bueno, aquí está mal el título porque no sería en sí un tipo de investigación, sino más una modalidad o un enfoque de investigación. Y siempre toda investigación nosotros lo vamos a plantear desde dos tipos de enfoque. ¿Sí? El enfoque cuantitativo o el enfoque cualitativo. O hay también el conocido como mixto, que es una mezcla de los dos enfoques, que es el cual y cuantitativo. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros de un enfoque o una metodología cuantitativa, vamos a ver que es aquella investigación en la que nosotros manejamos datos de forma numérica. Cuantitativa, cantidad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de cantidad, necesariamente vamos a trabajar con números. En cambio, cuando nosotros hablamos del enfoque o modalidad cualitativa, vamos a hablar con datos que no adoptan forma numérica. ¿Sí? Siempre cualitativa calidad. Entonces, de esta manera nosotros cuando trabajemos con los datos, no vamos a trabajar con este tipo de datos numéricos que previamente lo tenemos en el enfoque cuantitativo. ¿Sí? El enfoque cuantitativo es el que recoge información con datos numéricos. Ya para que ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros vamos a hacer una técnica de recolección de datos, utilizamos la encuesta. Entonces, de la encuesta nosotros planteamos una pregunta. Por lo general, esta pregunta va a ser una pregunta cerrada y vamos a contar de mi población cuántos respondieron cada una de las posibles opciones que yo les di. Sí, entonces estamos contando y por eso es lo que nosotros le decimos cuantitativa. Es ese enfoque de sintetizar números. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer nosotros con estos números? Con este resultado que nosotros obtuvimos en la recolección de datos, vamos a analizar. ¿Sí?
vamos a comprobar estos datos y estos datos nos van a servir para que nosotros obtengamos conclusiones, para que nosotros tomemos decisiones sobre nuestra investigación. Entonces, ese es el objetivo, lo que tiene que ver con el enfoque cuantitativo. Ahora, también nosotros tenemos el enfoque cualitativo. ¿Sí? Entonces, miren, aquí recolectamos datos, pero estos datos no tienen una medición numérica. En estos datos nosotros lo interpretamos de otra manera, ya no lo interpretamos de forma numérica. Como que de cierta manera el enfoque cualitativo es un poco subjetivo, ¿no es cierto? Y el enfoque cuantitativo es objetivo porque nosotros ya tenemos datos exactos. Pero en cambio acá en el enfoque cualitativo nosotros tenemos que analizar esta información y tenemos que dar nuestro propio resultado sobre esta información. ¿Sí? De pronto con el enfoque cuantitativo no hay sesgo porque si nosotros decimos, ok, de las 50 personas encuestadas en la pregunta sobre si practicaron ejercicios durante la pandemia, 40 nos indicaron de que no. Entonces ya, pues la mayoría no está practicando ejercicios. ¿Sí? Ya sabemos que son 40 y es un dato exacto con el cual nosotros vamos a trabajar. Pero en cambio, si nosotros estamos trabajando con un enfoque cualitativo y le hacemos una pregunta a una persona y esta persona nos responde en forma abierta sobre esta pregunta, por ejemplo, en una entrevista, y nosotros le decimos, ok, ¿por qué usted no realiza ejercicios durante la pandemia? Miren, esta persona nos va a responder, va a dar sus motivos y lo que para mí, yo saco mi conclusión acerca de por qué yo analizo y por qué yo creo que esa persona no hace ejercicios, de pronto otra persona con la misma respuesta puede dar otra conclusión. ¿Sí se dan cuenta que es más subjetivo? Que ya aquí depende bastante el punto de vista con el cual el investigador analiza esa información. Y desde luego esto puede estar sesgado, porque muchas veces el investigador puede analizar este resultado hacia su conveniencia. ¿Sí? Lo que no sucede en cambio con la información cuantitativa, porque en la cuantitativa si ya 40 dijeron que no, ya no puedo cambiar, nosotros no podemos cambiar nada de eso y simplemente tenemos que analizar sobre los 40. Pero en cambio acá en la cualitativa nosotros tenemos que analizar e interpretar lo que nos respondió en la entrevista esta persona. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre los dos enfoques. Los dos enfoques son válidos, los dos enfoques son ampliamente utilizados. Y bueno, también depende del tipo de población o de la cantidad de la población con la cual voy a trabajar. Profe, Sí. no sé si es que tal vez solamente sea mi pensar, pero en este caso, como usted habla de los métodos o instrumentos de recolección de información, sí sería bueno si es que usted tiene unos tips o algún enfoque de cómo podemos realizar la metodología de la investigación, porque para ser sincero, eso es lo que no nos han enseñado. Y en mi caso, en mi tesis, yo sí estoy un poquito perdido en ese sentido de cómo hacer la metodología o de recolección de información. Sí, no se preocupe. Hoy tenemos 3 diapositivas para ver. Ahorita estamos hablando solamente de los enfoques, ya después nos vamos a tratar exclusivamente todas las técnicas cualitativas, todas las técnicas cuantitativas. Tenemos con ejemplos incluso, ejemplos con los instrumentos. Así está estructurada la clase. Aquí solamente estamos recién probando, recién haciendo calentamiento de los enfoques. Ajá, sí pensé en eso y sí está estructurada así la clase de hoy día. Bien, entonces, esta es la diferencia básica que tenemos nosotros entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, ¿no es cierto? Y va a haber algunas investigaciones en la cual nosotros utilicemos los dos enfoques, y este es un enfoque mixto, ¿sí?
también se puede dar, ya sabemos de qué se trata cada uno de ellos. Aquí tenemos una investigación entre una diferencia, perdón, entre las investigaciones cuantitativas y cualitativas. Estamos hablando en forma general en investigaciones, ¿no es cierto? Claro que los enfoques van de la mano con la técnica de recolección de datos. Vamos a ver que en la cuantitativa busca las causas, hechos de los fenómenos sociales. Ya directamente se enfoca en el fenómeno con el cual vamos nosotros a trabajar y trabaja con medidas controladas. ¿Por qué decimos con medidas controladas? Porque nosotros ya tenemos estructurado el universo con el cual vamos a trabajar. Y como ya tenemos estructurado eso, ya sabemos que exclusivamente siempre los resultados van a estar supeditados a esta cantidad o a este universo o a esta población que yo previamente me definí. ¿Sí? Trabajamos nosotros, es completamente objetivo, como les dije. Aquí nosotros no tenemos por qué interpretar o analizar mal, porque ya nos dan con números y nosotros sabemos que los números son fáciles de interpretar, ¿no es cierto? Está alejado de los datos, la perspectiva externa. Está orientado a la verificación hipotético-deductivo. Ya después también vamos a hablar acerca de esto de la hipótesis. Todos vamos a ir hablando a su tiempo. Está orientado a los resultados, lógicamente, porque nosotros ya, dependiendo de la técnica con la que nosotros vayamos a trabajar, obtenemos los resultados. Es fiable, lógicamente, pues, porque estamos trabajando con números. Entonces, como nosotros estamos trabajando con números, son datos reales y es completamente fiable. Es generalizable. Podemos utilizar para el estudio de casos múltiples y asume una realidad estable. Esas son las características de lo que tiene que ver con la modalidad cuantitativa. Ahora, hablemos de la modalidad cualitativa. Busca comprender el comportamiento desde el marco de referencia del actor. O sea, como les decía, acá nosotros somos los que analizamos. Acá nosotros somos los que interpretamos. ¿Sí? Y por eso acá nosotros también vamos a ver que es subjetivo dentro de las características. Sí, es una observación no controlada, perdón, es una observación no controlada. Tiene una perspectiva interna. Está orientado al descubrimiento descriptivo e inductivo, al proceso. Tiene datos que no son profundos, son datos reales, sí, pero no son profundos. No podemos generalizar y asumir una realidad dinámica. Esas son las diferencias entre los dos enfoques investigativos. También nosotros vamos a ver que existen similitudes, tanto como hay diferencias, hay similitudes. ¿Sí? Vamos a ver que, aunque la cuantitativa utilizamos para comprobar la teoría, también puede utilizarse para explorar un área y generar hipótesis y teoría. Entonces, en las dos nosotros, dependiendo del tipo de investigación que vayamos a hacer, vamos a generar hipótesis. También la cualitativa puede usarse para comprobar hipótesis, sí, porque ustedes dirán, ok, de lo que yo he estudiado siempre la cuantitativa maneja números y utilizo yo algún proceso estadístico para comprobar la hipótesis. Vamos a ver que también la cualitativa nos va a servir para comprobar hipótesis. ¿Sí? Los datos cualitativos ofrecen a menudo cuantificación como utilizan ciertos enunciados como más que, menos que, la mayoría. Y los enfoques cuantitativos pueden recabar datos cualitativos, no numéricos, mediante preguntas abiertas. Entonces, aunque no es aconsejable, pero muchas veces yo sí he visto encuestas en las cuales dicen, ok, ¿está de acuerdo con esto, sí o no? Ya dicen sí, ya dicen no. Y después le preguntan, ¿por qué? Entonces, el momento que utilizaron ese por qué, como que estamos utilizando una herramienta cuantitativa, pero nosotros ya tenemos que dar un análisis o una interpretación subjetiva, porque ya no manejamos solamente números. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, tal como existen diferencias, también hay similitudes entre la investigación cuantitativa y cualitativa. Y aquí tenemos nosotros el proceso cuantitativo que ustedes ya lo conocen, incluso en este momento ustedes están ya en fases completamente adelantadas. Tenemos primero que toda investigación nace de una idea, hacemos el planteamiento del problema, hacemos la revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico, vemos el alcance del estudio, elaboramos la hipótesis y definición de variables, el desarrollo del diseño de investigación, la definición y selección de la muestra,
la recolección de los datos, el análisis de los datos y la elaboración del reporte de resultados. Este es el proceso cuantitativo. En cambio, el proceso cualitativo siempre va a estar dependiendo de un núcleo que es la literatura existente del marco de referencia. Y también las fases son parecidas. Tenemos la idea, el planteamiento del problema, la inmersión inicial en el campo. Sí, esto es diferente a lo anterior, en el cual nosotros ya tenemos que realizar una investigación de todos los antecedentes de una forma más pormenorizada. Luego vamos a la concepción del diseño del estudio, la definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta, la recolección de los datos, el análisis de los datos, la interpretación de resultados y la elaboración del reporte de resultados. Van de la mano, ¿no es cierto? De pronto la fase 3 es una fase que no teníamos nosotros en el proceso cuantitativo, pero que aquí aparece en el proceso cualitativo. Pero siempre nosotros vamos a estar pendientes o en la parte central, enfocados en la literatura existente que es conocido como el marco de referencia. Ahora, dentro del alcance de un estudio cuantitativo es importante que nosotros también analicemos en base con el tipo de investigación para la formulación de hipótesis, ¿sí? Y vamos a ver que en un estudio exploratorio no se formula hipótesis. En un descriptivo solo se formula cuando se pronostica un hecho o dato. En una correlacional se formula hipótesis correlacionales. Y en una explicativa se formulan hipótesis causales. Después vamos a dedicarnos a hablar de la hipótesis, pero desde ya ustedes vayan pensando cuál es el alcance de su estudio, es exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, y vayan pensando si van a formular o no van a formular hipótesis. ¿Sí? Aunque también nosotros podemos quedarnos en la parte de una idea a defender, porque recordemos que si nosotros formulamos la hipótesis, tenemos que verificar la hipótesis necesariamente. Y este es un pasito más que tenemos que realizarlo luego. ¿Sí? O podemos dejar en una pregunta de investigación, o podemos dejar en la idea a defender, o en el planteamiento de la hipótesis. En esto también tienen que trabajar mucho con su tutor, porque su tutor es el que les va a ayudar y les va a decir, ok, si necesitamos plantear hipótesis o no necesitamos plantear hipótesis. Pero de igual manera también va relacionado con el alcance del estudio. ¿Sí? Eso es importante también, por favor. En la investigación cuantitativa, como, bueno, ya esto es simplemente la explicación de esto, ¿no es cierto? Es para que ustedes ya después lean acerca de la explorativa, la descriptiva, la correlacional y la explicativa, de qué se trata. ¿Sí? O bueno, veámoslo de una vez. La exploratoria se realiza cuando el objeto consiste en examinar un tema poco estudiado. La descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice y describe tendencias de un grupo o población. En estas dos no es necesario plantear hipótesis, recuerden. La correlacional asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población y la explicativa pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. En estas dos sí es necesario que nosotros planteemos hipótesis. Desde ya vayan pensando ustedes, ok, ¿con qué tipo de investigación están trabajando ustedes? Desde ya vayan pensando, por favor. Sí, aunque esto ustedes ya lo plantearon en el plan. Deben haber planteado ya en el plan. Pero bueno, como les decía, del plan lo único que nosotros respetamos es los objetivos. Lo demás es un formulismo para que salga aprobado nuestro tema. Sí, los objetivos sí no podemos cambiar por nada del mundo. Esos se tienen que mantenerse los mismos objetivos que presentamos en el plan. Tenemos que nosotros presentar acá en nuestro proyecto investigativo. Lo demás es susceptible de cambiar. Entonces aquí tenemos nosotros el dilema metodológico en lo que tiene que ver con la investigación cuantitativa. ¿Sí? Si nosotros vamos a relacionar variables, es una investigación experimental. Tenemos intervención. Si nosotros vamos también a relacionar variables sin intervención, tenemos una correlacional. Si vamos a describir comprender, por ejemplo, tenemos un ejemplo de la etnografía.
¿sí? Si vamos a optimizar o innovar, tenemos, por ejemplo, un ejemplo, la investigación y acción. Aquí tenemos más intervención, aquí tenemos menos intervención, aquí tenemos menos organización y estructuración. Veamos la comparación de los procesos cuantitativos y cualitativos en la investigación científica. En el cuantitativo tenemos el planteamiento del problema, donde que nosotros tenemos una orientación hacia la descripción, predicción y explicación. Es específico y acotado y dirigido hacia datos medibles u observables. En el cualitativo, en el planteamiento del problema, es la orientación hacia la exploración, descripción y el entendimiento. ¿Sí? Es general y amplio. No es como en el caso de la cuantitativa, que es específico y acotado. Y es dirigido a las experiencias de los participantes. ¿Sí? Miren, por eso es que aquí nosotros por lo general utilizamos la observación, utilizamos nosotros la entrevista en la cualitativa. La revisión de la literatura es fundamental en el cuantitativo y vamos aquí nosotros a hacer la justificación para el planteamiento y la necesidad del estudio. La revisión de la literatura en el cualitativo es un rol secundario, pero necesariamente toda investigación tiene que ver la parte del estado del arte, ¿no es cierto? Y es una justificación para el planteamiento y la necesidad del estudio, igual que en la cuantitativa. En la recolección de datos, nosotros en la cuantitativa utilizamos instrumentos predeterminados, trabajamos, ya sabemos, con datos numéricos y un número considerable de casos. ¿Sí? Otra forma en la cual nosotros también nos vamos por cuál enfoque es dependiendo de la población. Porque si de pronto nosotros tenemos una población que sea pequeña, va a ser, diría yo, de cierta manera imposible que apliquemos la encuesta, porque no va a haber un resultado óptimo. ¿Sí? Me explico. Supongamos de que por ahí tenemos una población tan pequeña como 2, exagerando. Pero ¿qué sucede si de cierta pregunta el uno me dice sí, el otro me dice no? Por lo general nosotros interpretamos una pregunta de una encuesta por la respuesta que nos da la mayoría de personas, ¿no es cierto? Pero en 2 nos dice el uno sí, el otro no, y ya no podríamos interpretar y nos quedamos cruzados de brazos. Entonces va a depender de eso también para que nosotros escojamos nuestro enfoque. En lo que tiene que ver con el cualitativo, la recolección de datos emergen poco a poco, ¿sí? Tenemos datos en texto o imagen y el número relativamente pequeños de casos. Esta es la diferencia también para que nosotros seleccionemos una metodología u otra metodología. En la cuantitativa un número considerable de casos y en la cualitativa un número relativamente pequeño de casos. El análisis de los datos, en lo que tiene que ver con el enfoque cuantitativo, es un análisis estadístico necesariamente. ¿Sí? Nosotros tenemos números y estos números los podemos presentar en tablas, en gráficos estadísticos, podemos interpretarlos de mejor manera. La descripción de tendencias, comparación de grupos de relación entre las variables, vamos a analizar, y la comparación de resultados con predicciones y estudios previos. En lo que tiene que ver con el cualitativo, el análisis de los datos es un análisis de textos y material audiovisual, es la descripción, análisis y desarrollo de temas y el significado profundo de los resultados. Finalmente, el reporte de resultados en el cuantitativo es estándar y fijo, es objetivo y sin tendencia. En lo cualitativo es emergente y flexible, es reflexivo y con aceptación de tendencias. Bien, sigamos con la comparación entre los dos planteamientos. El cuantitativo es preciso y acotado o delimitado. Nosotros de entrada ya podemos saber exactamente cuál es el universo con el cual vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, por eso podemos decir que es más preciso. Y el interpretar números también nos da un resultado preciso. Siempre que nosotros trabajemos con números, aplicamos fórmulas, vamos a obtener resultados que son confiables, precisos y fácil de interpretar y analizar. ¿Sí? Está enfocado en variables lo más exactas y concretas que sean posibles. Están direccionados en su inicio, fundamentados en la revisión de la literatura. Se aplican a un gran número de casos y hablamos de eso.
El entendimiento del fenómeno se guía a través de ciertas dimensiones consideradas como significativas por estudios previos y se orientan a probar teorías, hipótesis u explicaciones, así como a evaluar efectos de unas variables sobre otras. En el cualitativo son abiertos. Aquí nosotros no podemos decirle al entrevistado solamente su respuesta sí o no, o su calificación buena, muy buena, mala, excelente, etcétera. No, nosotros, es una entrevista y nosotros tenemos que dejar que la persona exprese su conocimiento, su resultado sobre la pregunta planteada. ¿Sí? Está enfocada en conceptos relevantes de acuerdo con la evolución del estudio, no direccionados en su inicio, fundamentados en la experiencia e intuición, se aplica a un menor número de casos, el entendimiento del fenómeno es en todas sus dimensiones internas y externas, pasadas y presentes, y se orientan a aprender de experiencias y puntos de vista de los individuos, valorar procesos y generar teorías fundamentadas en las perspectivas de los participantes. ¿Sí? Entonces es importante, siempre vamos a trabajar nosotros en los puntos de vista de los individuos, en las experiencias del individuo. Bien, con eso finalizamos la primera parte en lo que tiene que ver con el enfoque. Aquí simplemente lo que hemos revisado es el enfoque. Recordemos eso, por favor. Déjenme encargar un momentito la segunda diapositiva. Y para esta segunda diapositiva, ahora sí voy a trabajar con ustedes, porque ya como nadie me hace preguntas, o todo está entendido, o ya están por ahí dormidos, ya se pusieron a hacer alguna otra tarea, así que voy nuevamente a trabajar con ustedes. Ustedes me van a ayudar a trabajar en este tema. Profe, una pregunta. Claro. ¿Usted nos puede poner más o menos un ejemplo de la parte? ¿Puede hablar un poquito más alto, por favor? Porque no... al momento de estudiar esta tercera parte que nos está explicando. No le escucho, la verdad. No escuchamos. O si puede, escríbale en el chat del Zoom. Ahí escucha, profe. Ahí sí, gracias. Si nos puede presentar más o menos un ejemplo A eso vamos. de cómo debemos de estructurar esta P. Sí, sí, a Por eso es favor. lo que vamos. Solamente comenzamos nosotros ya como un, ¿cómo les diría? Un abrebocas acerca de los enfoques, y ahora vamos nosotros ya a hablar exclusivamente de cada uno de ellos relacionados con la técnica de recolección de datos. ¿Sí? Entonces, ese siguiente tema, que es las principales técnicas de instrumentos para la recolección de la información. Solamente vamos a hablar en este momento de las metodologías cualitativas. Bien, entonces vamos a tratar de comprender los distintos procedimientos existentes para la recolección de información relacionada con el método de investigación seleccionado, en este caso para el cualitativo. ¿Sí? Miren, nosotros tenemos dentro de las técnicas para la recolección de información cualitativa la observación, la entrevista y el análisis de información. Voy a enfocarme más en la observación y en la entrevista, que son las dos técnicas que nosotros vamos a aplicar, sí, mayormente en nuestras investigaciones. Y comencemos por la técnica de la técnica de la observación, que como ustedes pueden ver, es una técnica de investigación cualitativa. ¿Sí? Bueno, veamos primero un concepto de lo que es la técnica de la observación, lo que nos dice a nosotros Smoot y Kawulich. Las técnicas de observación son útiles a los investigadores en una variedad de formas. Proporcionan a los investigadores métodos para revisar expresiones no verbales de sentimientos, determinan quién interactúa con quién,
permiten comprender cómo los participantes se comunican entre ellos y verifican cuánto tiempo se está gastando en determinadas actividades. Entonces, miren, ahí utilizamos nosotros la observación. No dice expresiones no verbales, claro, porque nosotros no vamos a conversar exclusivamente con ellos. Nosotros estamos observando. Y claro que desde luego tenemos que nosotros ir armados, ¿no es cierto? ¿Y cuál va a ser nuestra arma? Nuestra arma va a ser la ficha de observación para que de esta manera nosotros sigamos apuntando los resultados de nuestra observación. Aquí vamos a ver quién interactúa con quién. Vamos a tratar de comprender cómo se comunican los participantes. Vamos a ver tiempos, entre otros. Entonces, para ustedes, en su área es importante esta técnica de la observación. Y básicamente nosotros tenemos dos tipos de observación, que son la observación no participante y la observación participante. La no participante, como su nombre lo indica, es la que se recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, en el hecho o en el fenómeno investigado. El observador no participa en la vida social del grupo al que observa, sino que participa como observador. O sea, no somos parte de este grupo, ¿no es cierto? Miren, bueno, veamos la otra y después aclaramos este tema. Y la observación participante es para obtener los datos. El investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado para conseguir la información desde dentro. Investiga de forma consciente y sistemática. Ahora sí, por ejemplo, dentro de los temas de ustedes había alguien que iba a hacer en su propia institución educativa, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a hacer una observación participante, porque son parte del grupo, ¿sí? Están dentro de este grupo donde van a hacer la observación o la investigación. Pero la mayoría, en cambio, no es parte del grupo, va a ser en algún club, va a ser en algún grupo que no pertenecemos nosotros. Entonces, por lo general, esa es la observación no participante. Sino que nosotros lo único que vamos a participar es como observadores. En cambio, en el otro caso, supongamos de que nosotros somos profesores de cultura física de ese grupo, conocemos al grupo, también vamos a observar, pero ahí somos participantes, ¿sí? Entonces, estos son los dos tipos, la no participante y la participante. Y hay sus ventajas y desventajas en lo que tiene que ver con la no participante. El observador no influye en lo observado, es una ventaja importante, ¿no es cierto? O sea, nosotros estamos observando el fenómeno tal y cual se da. Para nada influenciamos. ¿Sí? Porque en la participante nosotros nuevamente como que podemos sesgar hacia nuestra conveniencia en el momento que hagamos la observación, porque somos parte del grupo y podamos organizar los grupos para que nos den los resultados que nosotros esperamos. Entonces, ¿cuál será la que tiene datos más exactos? Sería la no participante. Hay mayor espontaneidad por parte del grupo al cual se observa, ¿sí? Porque el grupo trabaja normalmente, ¿no es cierto? No está presionado acerca de que tiene que cumplir o realizar algo diferente. Al no haber interacción directa, resulta más fácil mantener la objetividad de la investigación, lógicamente. Como desventajas, el observador se puede volver poco visible y comprometido con el trabajo de campo. Suele mantenerse apartado o alejado del grupo o comunidad que observa. No existe colaboración por parte de los sujetos observados y la observación no puede mantenerse durante largos periodos de tiempo. Entonces, tal como tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. En la participante, las ventajas es que se obtienen datos a través de un contacto directo. Existe una actitud abierta tanto de observador como de observados. Se puede capturar o registrar la evidencia de lo observado y se puede solicitar a los miembros del grupo que aclaren o declaren algunas situaciones observadas. Miren, esa es la diferencia, ¿no es cierto? De pronto yo no estoy tan contento con lo que he observado y como soy parte del grupo, digamos, ok, vamos a repetir la actividad. ¿Sí? En cambio, en la no participante no podemos hacer nunca nada de eso. Y por eso les decía yo, como que la observación participante es más sesgada. Nosotros podemos obtener los datos que queremos que salgan de nuestra observación. Como desventajas, puede no haber permisos para la observación de ciertas situaciones al interior del grupo o comunidad observada. No todos pueden estar de acuerdo en participar en esta observación, ¿no es cierto? Puede aparecer la falta de espontaneidad
y existe mayor grado de subjetividad en lo que se observa. Esas serían las ventajas y desventajas en la observación participante y en la observación no participante. Ahora que ya conocemos, vamos a hablar más de cada una de ellas. La participante conlleva la implicación del investigador en una serie de actividades durante el tiempo que dedica a observar a los sujetos objeto de la observación. O sea, nosotros somos parte de esto, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que, de cierta manera, planificar qué es lo que vamos a hacer. Sí, porque estamos participando con ellos. Entonces, es importante acceder a la comunidad, seleccionar las personas claves, participar en todas las actividades de la comunidad que sea posible, aclarando todas las observaciones que se vayan realizando mediante, puede ser entrevistas, sean formales o informales, y tomando notas del campo organizadas, estructuradas para facilitar luego la descripción e interpretación. Entonces, como participante, nosotros tenemos el control. Como participante, nosotros podemos organizar. Y si algo todavía nos queda no tan claro, podemos inclusive hablar con las personas observadas. Como características de esta observación implica la intervención directa del observador, de forma que el investigador puede intervenir en la vida del grupo. Lógicamente, el observador participa de manera activa dentro de la comunidad que se está estudiando. Puede identificarse con ella de tal manera que se le considere uno o más de sus miembros. El observador tiene una participación tanto externa en cuanto a actividades como interna en cuanto a sentimientos e inquietudes. Entonces somos parte y podemos influenciar. Esto es importante. ¿Cuándo vamos a utilizar la observación participante? En estudios exploratorios descriptivos. Cuando se sabe poco del fenómeno a estudiar. Ayuda al investigador a sentir cómo están organizadas y priorizadas las cosas, cómo se interrelaciona la gente y cuáles son los parámetros culturales. Ayuda al investigador a ser conocido por los miembros de la cultura y de esta manera facilitar el proceso de investigación. Otorga al investigador una mejor comprensión de la que está ocurriendo en la cultura y da credibilidad a las interpretaciones que hace de la observación, y a veces es la única forma de recoger los datos correctos para lo que uno está estudiando. Ahora, yo les decía, nosotros utilizaríamos una observación participante cuando somos parte del grupo y vamos a trabajar con ese grupo, porque va a ser un poco difícil que nosotros tratemos de hacer una observación participante en un grupo al cual no conozcamos y en un grupo al cual está realizando ya su planificación de actividades, y no porque nosotros queramos ser partícipes de este grupo en la observación vamos a cambiar sus actividades que están previamente ya establecidas. O sea, estamos teniendo injerencia, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la diferencia principal para que nosotros utilicemos una observación participante y una observación no participante. Aquí tenemos los pasos a seguir antes y durante el proceso de observación. Primero, delimitar lo que se observará, el objeto. Lógicamente, yo les dije, siempre tenemos que tener claro el objeto y el campo de estudio. Sí, y aquí podemos responder a la pregunta, ¿qué observar? Segundo, determinar a quiénes se observarán, los sujetos, la población o el universo con el cual vamos a trabajar nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo y a quiénes vamos a observar? Elegir los medios de observación, los recursos. ¿Sí? ¿Con qué observar? Lógicamente que vamos a utilizar el instrumento adecuado que va a ser la guía de observación y nosotros vamos a hacer el elemento principal en la observación. Porque tampoco vamos a enviar a que observe otra persona. ¿Sí? Es mi investigación, yo tengo que obtener los resultados, tengo que hacer el análisis. Igual, otra persona va a tener un criterio completamente diferente y va a observar de forma sesgada. Entonces, nosotros somos los que tenemos que hacer la investigación. Determinar en dónde se observará. Lugares o espacios, se puede responder la pregunta ¿dónde observar? Y seleccionar cómo recopilarán e interpretarán los resultados. ¿Sí? Se puede responder a la pregunta ¿cómo se llevará a cabo el análisis? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta con estos pasos para realizar la observación? Bien. Entonces, ahora ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? No, profe. Ya. Vamos al siguiente punto.
Aquí tenemos nosotros un modelo de una ficha de Profe, observación. perdón que le interrumpa. Sí, En el anterior punto, bueno, ya los métodos, eso iba a la ficha de observación. Nosotros somos quienes establecemos los parámetros, ¿verdad? De acuerdo a lógico. la necesidad de mi investigación. Así es. Para toda técnica de recolección de datos, nosotros tenemos que definir, en este caso, la técnica y los instrumentos con los cuales vamos a trabajar. Y como usted dice, los parámetros sobre los cuales vamos a trabajar, en este caso, los parámetros de la observación. Porque nosotros para llegar a este punto ya conocemos plenamente el problema, nosotros para llegar a este punto incluso ya tenemos un conocimiento mayor porque ya hemos elaborado el marco teórico. Entonces, con base a esa información, porque de pronto podemos guiarnos también de lo que han hecho otros autores. Sí, y ese es el objetivo de que nosotros hagamos la técnica de recolección de datos después de estructurar el marco teórico. Porque si nosotros al inicio pensábamos realizar en base a unos parámetros, como que ahora ya cambiamos y vamos a utilizar otros parámetros que previamente lo utilizaron y fueron aplicados de manera óptima en otra investigación. ¿Sí? Entonces, como ya hemos definido estos parámetros, aquí hay no hay una, ¿cómo les podría decir? No hay algo establecido que diga, así trabajemos con una ficha. Y por eso yo aquí les he puesto creo que 2 o 3 ejemplos de fichas. ¿Sí? Aquí tenemos una ficha de observación para seguimientos de caso. Miren, necesariamente podemos observar personas por personas, ¿sí? Podemos observar el grupo. Aquí estamos para una persona exclusivamente, un nombre del alumno, el grado y sección, la hora, el profesor, el curso. Y de cierta manera nosotros vamos a calificar de una manera numérica, ¿sí? El desarrollo avanzado y hemos dado la calificación de 1 a 4, no logrado 1, avance inicial 2, en proceso 3 y logrado 4. Y también vamos a apuntar una observación, o sea, no dejar solamente en esta calificación, sino que necesariamente apuntar nuestra observación. Miren, por ejemplo, es puntual a la hora de entrar a clase, estamos analizando nosotros eso, está atento a las explicaciones del profesor, acepta las correcciones del profesor e intenta mejorar, trae el material necesario, etcétera, etcétera. Entonces nosotros primero nos planteamos qué es lo que vamos a observar. Estamos dando una calificación y siempre la observación. ¿Sí? Acá igual tenemos nosotros otra forma en la cual vamos a valorar, nunca, a veces, generalmente, siempre, también con su numeración, pero siempre tomen en cuenta que va la observación. Está atento a la explicación del profesor, participa en forma activa en la clase, sigue la secuencia de las actividades y tenemos nosotros aquí una forma de observar. Esto es uno. Vamos por acá, tenemos nosotros otro modelo. Sí, esta es una ficha de observación del desarrollo de habilidades científicas al estudiante. De igual manera, identificamos a quién estamos observando, la institución educativa, la fecha. No sé si acá, perdón, en la anterior, vean, por ejemplo, no, sí tiene la hora. Lo que no tiene es la fecha. Pero es importante que pongamos la fecha porque muchas veces nosotros podemos regresar a hacer una nueva observación y tenemos que tener identificado completamente la fecha, la hora de inicio y la hora de término. Sí, el nombre del observador, que bueno, eso es simplemente formulismo. Miren, aquí en cambio sí, simplemente ponemos sí o no y siempre va nuestro comentario. Se encuentran motivados por la sesión a desarrollar, sí o no, y la observación. Participan efectivamente en el recojo de los saberes previos, sí o no, y la observación. Logran cuantificarse antes de iniciar la sesión con las preguntas realizadas por él o la docente, sí o no, la observación. Orientan sus intereses al logro de aprendizajes previstos por él o la docente, sí o no, la observación, y así sucesivamente. Y aquí termina incluso con sugerencias. Y me parece que había otro modelo. Aquí hay otro modelo que yo también traté de buscarles enfocado al área de deportes, ¿no es cierto? Este es un ejemplo de una ficha de observación de la técnica de Maí-Geri. Ustedes deben conocer eso, yo no conozco, simplemente lo busqué y lo puse para que relacionemos con el área de la cultura física. El procedimiento de evaluación se realizó en base a la repetición de la técnica requerida durante 30 segundos desde una sola guardia y siempre con la pierna posterior en 3 puntos de contacto alrededor del deportista partiendo desde el camae, o si está bien pronunciado. Entonces aquí tenemos el deportista,
¿sí? Y vamos nosotros a ver, mantiene la pierna de apoyo flexionada, tenemos para la pierna derecha un puntaje, para la pierna izquierda un puntaje. Mantiene espalda recta penetrando la cadera, igual para la pierna derecha e izquierda su puntaje, eleva la rodilla frontalmente, golpea con metatarso, recoge la pierna después del pateo, etcétera, etcétera. Y al final, desde luego, va la observación. ¿Sí? Entonces, es otra ficha. Creo que con estos 3 modelos de ficha les quiero decir de que no hay un estándar. Lo que sí nosotros debemos llevar planteada la ficha. Eso es importante. No irnos a querer en ese momento ver qué observar y decir, a ver, llego con un papel en blanco, un esferográfico y digo, ¿qué voy a observar? No, no. Tenemos que ir previamente preparado con la cual nosotros llevemos la ficha de lo que vamos a observar. Esta ficha ya con todos los parámetros, con todos los puntos que vamos a observar. Si queremos darle una valoración, como vimos anteriormente en esta ficha, si queremos dar nosotros una especie de valoración, pero siempre vamos a ir tomando en cuenta las observaciones que nosotros vayamos tomando en cuenta. Ahora sí, con estos 3 ejemplos, ya vamos a ver así mismo para la encuesta, ya vamos a ver así mismo para la entrevista. Preguntas sobre la observación, por favor. Entonces ya creo que quedó un poco más claro, ¿no es cierto? Ya poco a poco estamos respondiendo las preguntas que se plantearon ustedes al inicio. Ya tenemos un modelo de esto. Vamos con la entrevista, que me imagino que es otra herramienta que van a utilizar bastante ustedes, ¿verdad? Entonces, características de la entrevista. La entrevista cualitativa permite bueno, estábamos ahí como redundando, ¿no es cierto? Permite la recopilación de información detallada en cuanto a un tema específico. ¿Sí? Nosotros planteamos las preguntas en la guía de entrevista y vamos a trabajar con temas específicos. Constituye una extensión de la conversación normal que trata de conocer y comprender la percepción del entrevistado. Mientras más conversativa hagamos la entrevista, vamos a obtener mejores resultados. Y nosotros tratar de nunca interrumpir al entrevistado, siempre dejarle que el entrevistado hable y hable. Y ya cuando estemos seguros de que el entrevistado ha terminado de hablar sobre el tema, en forma de conversación plantearle la siguiente pregunta. ¿Sí? Ahora, para la entrevista nosotros tenemos que utilizar los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance. Entonces, en todo teléfono actual, en todo smartphone o teléfono inteligente, tiene la opción de grabar voz, ¿no es cierto? Y si por cualquier circunstancia no tuviéramos nosotros esto, buscarnos una grabadora o algo por el estilo. O ahora por este medio, por esto de la pandemia, podemos hacer la entrevista vía Zoom y podemos grabar la entrevista. Ustedes tranquilamente pueden abrirse una cuenta gratuita de Zoom, que claro nos limita porque nos da máximo de 40 minutos, pero ya en 40 minutos creo que ya terminaríamos tranquilamente una entrevista. Lo importante es que quede almacenado en algún medio digital la entrevista. Porque ustedes dirán, no, total, yo la entrevisto y después me acuerdo lo que me respondió. No, eso nunca va a suceder. Sí, tampoco hagamos como alguien me dijo alguna vez, yo le puse las preguntas de la entrevista y le di una hoja para que me responda. Eso no es de entrevista, pues. La persona se va a cansar y solamente va a poner lo principal y no va a responder en forma sincera. Recordemos que nosotros la entrevista estamos haciendo porque esta persona conoce del problema y esta persona nos va a aportar para la solución del problema. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Incrementa la atención a la voz del entrevistado. ¿Sí? Nosotros vamos a darnos que dependiendo del tono de voz, cuando hace más énfasis, cuando hace menos énfasis, entonces esos son los puntos principales que nosotros vamos a tomar en cuenta cuando hagamos la interpretación y el análisis de la entrevista. Entonces, siempre, por favor, démonos cuenta de esto. Por eso les decía que previamente tenemos que grabar la entrevista.
Tanto el contenido de la entrevista como el flujo de la selección del tema cambia de acuerdo con lo que el entrevistado conoce y siente y con aquella que le interesa conocer al entrevistador. Entonces, tenemos que dejarle, no interrumpirle, no hacer preguntas en el medio. Supongamos de que nosotros llevamos una guía de entrevistas y en medio de la entrevista nos damos cuenta de que alguna pregunta no lo hemos hecho. Pues no hay ningún problema, salgámonos del libreto y hagámosle esa pregunta, ¿sí? Aunque no esté en la guía de entrevista. Y algo importante es nunca interrumpir. Siempre dejarle que la persona entrevistada termine de hablar para ahí sí realizarle alguna pregunta extra. Porque el momento de que interrumpimos, de pronto el entrevistado ya no nos va a dar la idea que él estaba previamente pensando en comunicarnos y simplemente va a cambiar de tema y se va a olvidar de esta idea que de pronto es muy importante para nosotros. Bueno, que ya vamos a ver aquí lo que tiene que ver con la entrevista, ¿no es cierto? Básicamente tenemos dos tipos de entrevista, la entrevista no estructurada y la entrevista estructurada. Dentro de la entrevista no estructurada es una técnica flexible que permite mayor adaptación a las necesidades de la investigación. El esquema de preguntas y su secuencia no está prefijada. Las preguntas son de carácter abierto y el entrevistado debe construir la respuesta y suele llamarse informal. Esta entrevista no estructurada es cuando nosotros de cierta manera no tenemos una guía de entrevista, pero sí tenemos pensado sobre el tema en el cual vamos a trabajar. No es aconsejable porque muchas veces como que la persona no se centra en los temas que nosotros necesitamos saber. Ya sabemos que hay personas que les gusta hablar mucho y de pronto va a comenzarnos a hablar, yo qué sé, de su vida, de la vida de la empresa, etcétera, y no vamos a obtener la información que nosotros necesitamos. ¿Sí? Ahora, nosotros también tenemos la entrevista estructurada. Las preguntas son elaboradas con anticipación. Esta es la que vamos a utilizar nosotros. Y estas preguntas que elaboramos con anticipación son las que la elaboramos en la guía de entrevistas. Son preestablecidas de acuerdo con las categorías de investigación consideradas inicialmente. Las interrogantes pueden ser cerradas, proporcionando al entrevistado alternativas de respuesta. Entonces aquí también podemos de alguna manera preguntarle, ok, ahora sí, decirle, ¿qué opina sobre el tema? ¿Sí o no? Y si nos dice sí o no, ¿y por qué usted opina eso? ¿Sí? Entonces, en esta pregunta estructurada nosotros tenemos que llevar previamente todas nuestras preguntas y es la que nosotros vamos a utilizar, la más aconsejable. Pero ya vemos que existen las dos, tanto la no estructurada como la estructurada. Dentro de la no estructurada, trata de entender el comportamiento más que explicar de los miembros de una sociedad. No impone a priori ninguna categorización que pueda limitar el campo de la investigación y son preguntas abiertas, únicas, simples que impliquen una idea principal que refleje el tema central de la investigación. En la estructurada, se debe elaborar un protocolo de preguntas y seguirlo con cierta rigidez, lógicamente, ¿no es cierto? Porque de esta forma nosotros ya no nos salimos del libreto, digámoslo así. El entrevistador debe tener una influencia mínima en el entrevistado, pero debe cuidar de no salirse del guión. Las preguntas y respuestas deben ser contextualizadas con base en el marco, situación y tono de la entrevista y suele conocerse como una entrevista formal. Esta es la que nosotros previamente vamos a preparar. ¿Sí? La entrevista estructurada. Hay también las conocidas como entrevistas a profundidad. Dentro de la entrevista a profundidad, la entrevista en general consiste en la interacción entre dos personas, planificada y que obedece a un objetivo en la que el entrevistado da su opinión sobre un asunto y el entrevistador recoge e interpreta esta visión particular. En la investigación cualitativa, la entrevista a profundidad puede ser tanto estructurada como no estructurada, ya que su característica principal es conocer con mayor detalle ciertos aspectos del tema que se trata. En
Dentro de las características de la entrevista a profundidad, pretende comprender más que explicar. No se esperan respuestas objetivamente verdaderas, sino subjetivas, sinceras. El entrevistador adopta la actitud de oyente interesado, pero no evalúa las respuestas. No hay respuestas correctas. Se explora uno o dos temas en detalle. Favorece abordar nuevos temas a medida que salen. Se obtiene información contextualizada, personas, lugar, etc. Las respuestas son abiertas, sin categorías de respuestas preestablecidas. Las respuestas pueden ser grabadas conforme a un sistema de codificación flexible y abierto a cambios, y se da una relación de confianza y entendimiento entre el entrevistador y el entrevistado. Siempre, por favor, nosotros, el momento que vayamos a hacer una entrevista, tratemos de hacerla en forma de conversación, en forma de conversación, y tratando de dar la confianza al entrevistado, que el entrevistado no se sienta presionado. Bien, ¿cuándo vamos a utilizarla? Cuando se sugiere conseguir información muy compleja, se busca información confidencial o delicada, se busca información de profesionales y los cuestionarios estructurados son insuficientes, y se considera como forma o fase previa a la elaboración de cuestionarios estructurados para identificar contenidos a incluir. Aquí tenemos nosotros un ejemplo de guía de entrevista. Nuevamente, no hay un estándar. ¿Sí? Miren, aquí va la guía de entrevista, va la fecha, el nombre del entrevistado, el objetivo. ¿Sí? Por ejemplo, con esta entrevista lo que se le quiere lograr es conocer cómo era antes y actualmente la comunidad, qué actividades realizan en su comunidad y conocer acerca de la comunidad. Ahí están las preguntas. Aunque yo en esta guía le veo muchas preguntas. No debemos cansarle al entrevistado. Nosotros debemos llevar ya las preguntas puntuales. Yo diría en una entrevista máximo unas 5 a 8 preguntas, que nosotros tratemos de obtener toda la información deseada. Por eso siempre es importante que previamente llevemos nosotros la guía de la entrevista. ¿Sí? Bueno, aquí tiene 11 preguntas. Vamos, la primera: ¿cómo era antes su comunidad a comparación de la actualidad? ¿Conocía a la gente cuando tenía poco tiempo habitando en su comunidad? ¿Contaba con servicios públicos en el pasado? ¿Cómo son los servicios públicos actualmente? Etcétera, etcétera. Como nos damos cuenta, todas las preguntas son abiertas, ¿sí? Todas las preguntas están para que el entrevistado simplemente nos dé su opinión sobre el tema. Y no se olviden que debemos llevar un medio tecnológico para que nosotros grabemos la entrevista. Acá tenemos otra guía de entrevista, ¿sí? Va el nombre, la edad, el género, sexo, la ocupación, la escolaridad, domicilio, teléfono, remitido por, el teléfono, el motivo. Y ahí nosotros vamos a dividir, ¿sí? Por ejemplo, esta es una guía de entrevista en el caso para un médico, pero que nos sirva de guía a nosotros. ¿Qué lo trae para la consulta? Podría darme ejemplos del problema. ¿Qué implica eliminar este problema en su vida? Podría darme ejemplos de lo que le gustaría que ocurriera para que este se resolviera. Señáleme 3 cosas en su vida que podría mejorar. Luego dividimos la identificación de conducta de problemas desde el enfoque centrado en un problema, cómo se generó el problema, etcétera, etcétera. Entonces son simplemente modelos en lo que tiene que ver con las guías. En resumen, vayan ya con la guía. ¿Sí? Segundo, no muchas preguntas. Y por eso tenemos que analizar previamente y definir las preguntas para la guía. Es aquí donde que ingresa lo que nos decía, por ejemplo, si ustedes pueden buscar una herramienta y los puedo explicar más luego si ustedes desean. Y aquí podemos sacar nosotros la operacionalización de las variables, porque de ahí salen las preguntas. Sí, pero nuevamente les digo, para llegar a este punto ustedes ya tienen completamente claro cuál es el problema, ya tienen ustedes realizado la estructura de su marco teórico o de su estado del arte, y ustedes en esta lectura previamente ya pudieron encontrar muchas técnicas de recolección de datos, y de ahí pueden ustedes también haber obtenido ya respuestas sobre qué preguntas pueden hacer ustedes. ¿Sí? Si es observación que vamos a observar, pero siempre tenemos que ir preparados.
Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Profe, yo quiero hacerle una consulta. Claro. Profe, y de pronto, si nosotros no encontramos algunas preguntas que estén específicamente enfocadas en nuestro tema, ¿sería posible o factible que usted nos ayudara a enfocarnos o tal vez hacer las preguntas? ¿O eso es muy complicado? ¿O cómo sería de No es pronto? complicado, pero en cambio, ustedes son los que dominan su tema. Ustedes, Ya, en este caso, yo no, son tantos temas que de pronto ustedes para llegar a esto ya dominaron el problema, ya realizaron su marco teórico. Entonces yo podría de pronto verificar que las preguntas estén bien planteadas y por eso mismo les envié yo un trabajo que tienen que hacerlo hasta hoy día. Bueno, lo podemos cambiar la hora porque nos estamos yendo un poquito más del tiempo, ya mismo va a ser las 10 de la mañana. Entonces, ya ahí yo voy a revisar y les voy a indicar qué pregunta está bien, qué pregunta está mal. Sí, no sé si ustedes vieron que tenemos una tarea que presentar hasta hoy día a 12 del día. Incluso ayer algunos compañeros ya querían hacer esta tarea y yo les dije, esperen, esperen, no se me adelanten. Aunque ya veo que han enviado 3 compañeros que me imagino que ya tenían establecidos. Porque yo siempre envío las tareas de acuerdo a lo que yo explico en clases. Entonces, por eso les decía, esperen un momentito. El objetivo es, todavía nos falta ver las cuantitativas, ¿no es cierto? Y un poco más de las cualitativas. Pero el objetivo es que después de que dé yo esta clase, voy a terminar de trabajar con los compañeros que me falta revisar el capítulo 1 y mientras tanto ustedes ya como recibieron esta clase y está su mente completamente clara o espero que esté su mente completamente clara sobre la forma en la cual vamos a estructurar las preguntas y con qué enfoque van a trabajar, con qué técnica de recolección de datos de instrumento van a trabajar, entonces hoy día mismo ya definan esto. Ya vamos a ver, y eso no se me vino a la mente, pero hoy día lo vamos a hacer con la operacionalización de las variables, que es una herramienta muy buena también para que nosotros saquemos las preguntas. ¿Sí? Se ha utilizado siempre. Claro que aquí nos sirve solamente como herramienta, no vamos a poner en la operacionalización de la variable dentro de nuestro proyecto como lo hacíamos anteriormente, ¿no es cierto? Pero sí lo vamos a utilizar como herramienta para que definamos las preguntas. No hay ningún problema de eso. ¿Sí? Entonces, sí les voy a revisar. Ayudar a definir le veo un poquito difícil porque ya son temas específicos y ustedes dominan ese tema. Pero sí les voy a ayudar a verificar de que estén bien planteadas estas preguntas. ya, muchas gracias, profe. Ya. Bien. Esto lo vamos a ver brevemente. Hay otras técnicas de recopilación de información cualitativa y dentro de esto, por ejemplo, tenemos la técnica de Delphi. La técnica de Delphi tiene por objeto de que nosotros reunamos a un grupo de personas que manejan el tema, ¿sí? Un grupo de personas que tengan relación con el problema, ¿sí? Y de esta manera vamos a obtener información de todo lo que ellos nos digan. ¿Sí? O sea, vamos a llegar a un consenso entre todas las opiniones de estos expertos. Tenemos que nosotros delimitar sobre qué vamos a hablar y el periodo de tiempo en el cual vamos a realizar esta reunión. Vamos a seleccionar el panel de expertos y conseguir su compromiso en la colaboración con esta técnica y vamos a explicar a los expertos en qué consiste el método. Vea, esto ha escrito mi amigo David Suárez en el 2012. Es anonimato de los participantes, excepto del investigador. La interacción, es decir, la interacción maneja todas las rondas, consultas como sea necesario. Existe una retroalimentación controlada. No requiere la presencia física de los participantes. Impide que un miembro del grupo pueda ser influenciado por otro y permite que un miembro del grupo pueda cambiar su opinión sin que esto suponga un cambio de imagen. El participante tiene la tranquilidad de que si se comete algún error, su equivocación no va a ser conocida para los demás. A ver, les voy a explicar de qué se trata esto de la técnica de Delphi. Nosotros en algún tema específico vamos a reunir a personas que son expertos en el problema. Y vamos a lanzar nosotros las preguntas. Y vamos a esperar que entre todos ellos lleguen a un consenso. Viene a ser como una especie de entrevista grupal. ¿Sí?
No se utiliza mucho, pero de todas maneras les doy a conocer. Y como les dije, vamos a ver esto brevemente porque no es algo que vamos a utilizar nosotros, pero ya conocen ustedes que también existe la técnica de Delphi. Y si alguno de ustedes va a aplicar esta técnica, puede decirle a mí, ok, yo quiero aplicar esa técnica, hablemos un poquito más del tema y lo hacemos de eso por interno. Profe, Sí. eso más o menos es como lo que hace Bovisa. Ve, podría ser algo por el estilo, sí. Ajá, pero ellos hacen más una especie de entrevista. En cambio, aquí la idea es de que lleguemos a un consenso entre todos. Ok, cada quien da su punto de vista, discutimos sobre el tema, pero al final entre todos tenemos que llegar a un resultado en el que todos estemos de acuerdo y que tengamos consenso. Esa va a ser la diferencia. También hay los grupos de discusión que tienen algo parecido a la técnica de Delphi, que es otra técnica cualitativa para recolectar datos y básicamente está formado por un grupo reducido de personas, ¿sí? Que se reúne también para intercambiar ideas. Igual esto lo vamos a ver brevemente, no es necesario que ahondemos mucho en el tema. Utilizamos para intercambiar información, para conseguir consenso, para facilitar la participación de todos, buscar soluciones y tomar decisiones. Aquí están las sugerencias para plantear las preguntas en el grupo de discusión. Recuerden que todas estas diapositivas están ya en el aula virtual para que ustedes, si desean ampliar sobre el tema, lo puedan obtener y puedan trabajar sobre el tema. Lo principal que hemos visto en estas técnicas de recolección cualitativa es la entrevista y la observación. Como instrumento de la entrevista es la guía de entrevista. Y como instrumento de la observación es la ficha de observación. Por favor, que quede claro. Una es la técnica y otra es el instrumento. Les repito, en la técnica de recolección de datos de la observación, el instrumento es la ficha de observación. En la técnica de recolección de datos de la entrevista, el instrumento es la guía de entrevista. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, preguntas. Profe, ¿puede volver a repetir, por favor, lo que dijo de la técnica? Ya, muy bien. En lo que tiene que ver con el enfoque cualitativo, tenemos nosotros básicamente dos técnicas de recolección de datos. La primera técnica de recolección de datos es la observación y el instrumento para la técnica de la observación es la ficha de observación. Van relacionadas, la observación como técnica, la ficha de observación como instrumento. La otra técnica de recolección de datos es la entrevista y el instrumento de recolección de datos para la técnica de la entrevista es la guía de la entrevista. De igual manera, van relacionados como técnica la entrevista y como instrumento la guía de entrevista. ¿Qué es lo que aplicamos nosotros? Nosotros aplicamos la técnica, pero nos servimos del instrumento para recolectar los datos. ¿Alguna otra duda, por favor? Sí, profe, yo tenía una duda en lo que preguntó Clarita. Me parece que ella tiene que buscar un cuestionario validado, porque si es que ella hace todas las preguntas, debería validar. Bueno, primero, cuestionarios en la entrevista en la encuesta que vamos a ver luego. Aquí son guías de entrevista, ¿no es cierto? Y las preguntas de la guía de entrevista, yo no digo que tendríamos que nosotros ir a buscar en otro lado, porque cada contexto, cada mundo es diferente. Y ya vamos a hacer después el ejercicio con la operacionalización de variables. Y van a ver ustedes que nosotros sí podemos sacar las preguntas de este pequeño ejercicio. Para no estar copiando, porque nos puede servir de modelo de pronto si en una investigación nosotros ya encontramos preguntas de alguna entrevista o vimos alguna ficha de observación. Nos podría servir de modelo, pero nosotros enfoquémonos a nuestro problema, enfoquémonos a nuestras dos variables, porque recordemos que ya cuando nosotros vayamos a utilizar estas técnicas de recolección de datos, tenemos que hacer enfocado a nuestras dos variables y enfocado a nuestro problema.
Y como les decía, nos puede servir de modelo, pero mejor no, planteemos nosotros mismos. Ya vamos a ver que no es difícil. Y de esta manera vamos a obtener nosotros ya nuestras preguntas enfocadas, resolver nuestro problema, que ese es el objetivo. Profe, Sí. entonces no necesitamos una encuesta o ficha avalizada para la recolección de datos. Es que nosotros lo formamos, nosotros somos los investigadores. Lo que pasa es, salvo el caso de que vayan a hacer un test. Que en una clase anterior nos dijeron que necesitábamos netamente encuestas o entrevistas aprobadas y avalizadas, que no podemos inventarnos nosotros esos datos. Ya, primero, no nos estamos inventando. Segundo, ¿quién nos va a aprobar? ¿O quién nos va a validar? Expertos, ingeniero. Ya, por eso ustedes siempre van a trabajar con su tutor y se supone que su tutor es el experto. Ustedes tienen un asesor de tesis, ustedes tienen un tutor y siempre todo lo que están realizando en su investigación tiene que pasar por el tutor. Y él sería en este caso la persona que nos va a validar. Pero una cosa es validar y otra cosa es que nosotros utilicemos una encuesta de otras personas que no tiene nada que ver con mi contexto. Nosotros somos los dueños de la investigación. Nosotros manejamos el problema. Nosotros tenemos que plantearnos. La validación es muy diferente. Lógico, claro. Tienen que validarnos. ¿Sí? ¿Y quién nos valida? ¿Qué mejor que nuestro tutor, que es el experto en el tema? Por eso ustedes seleccionaron a un tutor que maneja el tema y que nos está ayudando en nuestra investigación. Entonces, la validación sí es necesaria. Yo en ningún momento dije que no es necesaria la validación, pero tenemos que formar nuestras preguntas. ¿Alguna otra duda, por favor? Sí, ingeniero. En lo que respecta a la recolección de datos, también puedo hacerlo mediante un test. Sí, ya vamos a eso. Estamos recién en la cualitativa. Ya vamos a la cuantitativa. Sí, más que todo por el tema mío, le decía, ingeniero. Sí, tranquila. Recién estamos en el enfoque cualitativo y desde luego las técnicas e instrumentos de recolección de datos cualitativas. Ya después vamos a hablar de la cuantitativa. Ya, gracias, ingeniero. Ajá. ¿Alguna otra duda, por favor? Yo, profe, tengo una inquietud. Bueno, como técnica de entrevista, yo sí voy a utilizar lo que es un cuestionario de la OIT, de la OMS del 2014, porque son pausas activas lo que yo estoy haciendo. Pero ese cuestionario de pausas activas, o sea, ya tiene un IPAC. Entonces, no sé cómo debería ser yo en este caso, porque, por ejemplo, para pausas activas yo voy a utilizar ese porque ya es una investigación, bueno, científica que hicieron, y lo del estrés laboral, pues bueno, lo voy a formular yo, el cuestionario junto con mi tutor. Entonces, algo similar de que decían mis compañeros, sí nos dijeron que teníamos que nosotros tener cuestionarios, pues, avalizados, perdón, de otras personas que ya hicieron, pues, este estudio. En este caso, nosotros, ¿cómo pediríamos la autorización para poder utilizar ese cuestionario ya hecho dentro del Internet? ¿O lo podemos nomás ocupar? Ya, eso es otra cosa. Sí, en este caso, mire, ya son, por ejemplo, cuestionarios psicológicos, por ponerles un ejemplo. Son cuestionarios psicológicos que nosotros ahí por ningún caso podríamos aplicar nuestro propio cuestionario, porque estos ya son validados, ya son aplicados sobre el tema. Entonces, necesariamente vamos a utilizar eso, pues. Sí, es diferente a lo que hablábamos anteriormente. Y miren, lo que siempre nosotros hacer referencia al autor y decir, tal persona planteó este cuestionario y vamos a utilizar este cuestionario que la planteó y la validó tal persona. Sí, porque va a ser un poquito difícil de que nosotros pidamos una autorización para decir, ok, queremos validar usar este cuestionario, perdón. Pero sí siempre hacer referencia de dónde obtenemos, quién lo utilizó y por qué lo vamos a utilizar nosotros también este cuestionario. Y ahí sí es válido que utilicemos estos cuestionarios. Ya son cuestionarios probados, ya son cuestionarios de que están hablando de un tema específico.
Entonces tampoco ahí nosotros vamos a plantearnos un cuestionario, pero nos estamos saliendo del tema. Seguimos, verán que estamos nosotros primero en la parte cualitativa. Todavía no llegamos a la parte de técnica de recolección de datos cuantitativa. Entonces, en la cualitativa, por favor, se supone que nosotros vamos a entrevistar en base a lo que nosotros pensamos. Vamos a poner la ficha de observación de acuerdo a lo que nosotros necesitamos observar. Sí, es verdad, tiene que validarnos nuestro tutor, pero nosotros debemos plantearnos. No nos adelantemos todavía a la encuesta, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta?